Mis hermanos, qué bueno saludarles en este momento. Siempre estamos en la bendición de la palabra de nuestro Padre Celestial. En este momento vamos a meditar en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Un capítulo donde nos habla acerca de el Sermón del Monte, donde encontramos 9 bienaventuranzas que Jesucristo pronunció con su boca. Aquí encontramos 9 bienaventuranzas en este capítulo 5. Muy importante que nosotros aprendamos la palabra de nuestro Dios. Acuérdese que profesar el cristianismo, profesar la fe en Cristo Jesús, no está basado solamente en ocupar un puesto en una congregación, así que, o tener nuestro nombre escrito pues en un libro, como digo, una dominación, sino que nosotros necesitamos enterarnos, necesitamos conocer, indagar acerca de lo que nos dice la palabra de Dios para nuestra edificación espiritual. Así que vemos aquí este capítulo 5, el Sermón del Monte. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 5 de San Mateo. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, mire qué bonito este primer versículo de la palabra de Dios. Dice la escritura, Jesús se sentó y dice que Jesús tomó la palabra y comenzó a enseñarles. Qué maravilloso es cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y comenzamos a enseñarla. Es bien, le mencionaba pues en algunas predicaciones anteriores de que no es necesario, es una necesidad también, ¿verdad? La palabra, la expresión cerilla, no, quizás no todos podemos asistir a un estudio teológico, es lo que le mencionaba los días pasados. Si alguien tiene el alcance, pues está bien, pero el Espíritu Santo es el propicio, el encargado, el perfecto para enseñarnos la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que quiero dar a entender con esto de que si usted tiene una Biblia, tiene la Sagrada Escritura en su casa, usted pídale a Dios en oración, tal como está en Santiago 1:5, que si usted tiene falta de sabiduría, si yo tengo falta de sabiduría, todo lo que tengo que hacer es pedírsela a Dios en oración y Él me la va a dar. Que ponga en nosotros el sentir, ese deseo de convertirnos en lectores de la Biblia. Alabado sea Dios. Así que vemos aquí en este inicio, en este versículo 2, que dice que Jesús tomó la palabra y comenzó a enseñarles. Qué lindo es el Señor. Yo me imagino a Jesús tomando sus 12 discípulos. Fíjense que en Marcos capítulo 3, versículo 12, nos dice la palabra, y así llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Dos cosas. Uno, para que estuvieran con él. Jesús tenía interés de tener ahí cerca a sus discípulos para, como dice en este pasaje, para enseñarles la palabra, para instruirlos. Porque Jesús sabía, allá vemos más adelante en el Evangelio de Mateo siempre, cuando Jesús les dice, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Jesús estaba preparando a estos tiernos discípulos, los estaba preparando. No olvide que Jesús fue y es un buen maestro. Él nos enseña la palabra de Dios. Jesucristo, mire, tenemos toda la escritura donde nos habla, por ejemplo, dice que la escritura no es de interpretación privada. Recuerda hace un momento que le dije, si la expresión no es que no sea necesario, pero no todos van a tener la oportunidad de ir a capacitarse en un instituto bíblico. Si usted no se le da la oportunidad, tiene una Biblia, tiene la Sagrada Escritura en su casa, hermano, todo lo que usted tiene que hacer es tomarla. Hay un problema, que a la iglesia del Señor no le gusta mucho leer la palabra.
no somos tan dados a conocer la palabra de Dios. Y por eso es que muchas veces vienen los problemas. Porque la Biblia nos habla de un hombre que era poderoso en las Escrituras. Un hombre llamado Apolos. Está registrado en el libro de los Hechos. Así que vemos a Jesús aquí como un buen maestro, que él se sienta. Mire, qué maravilloso el Señor. Él enseñaba de pie. Los maestros en aquellos tiempos acostumbraban también a enseñar sentados. Yo me imagino, esto es mío. Bueno, que la Biblia también dice, hay unos pasajes donde Jesús sentaba a sus discípulos en la hierba, los sentaba, y acuérdese que no solamente eran los 12 discípulos, sino que dice la Biblia en los evangelios que grandes multitudes. Jesús no solamente tenía 12 discípulos, sino que tenía grandes multitudes, según dice Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante. Pero el grupo de los 12 apóstoles era el grupo total, perfecto, que Jesús había llamado, como repito, en Marcos capítulo 3, versículo 12 y 13, que Él los había llamado para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. De esos 12 discípulos, mire, comenzó Dios a hacer las grandes maravillas, como dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, que por mano de los apóstoles dice que Dios hacía grandes milagros, así como hoy en día Dios quiere hacer grandes maravillas a través de usted y a través de mí. Nosotros antes éramos como aquel siervo Onésimo, ¿verdad? Que Onésimo había tenido un problema con su señor llamado Filemón. La historia cuenta, algo le había robado, por eso es que él había caído preso, pero la Biblia dice que después este Onésimo vino a ser útil en la obra de Dios. Así que, amados hermanos, ahora nosotros somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Alabado sea el nombre de Dios. Así que vemos en este pasaje donde Jesús se sienta. Mire, hay bastante que meditar acerca de esto, porque no quiero irme por aquí, pero quiero solamente también mencionarle esto, de que allá en el capítulo 24 de Lucas, la última orden casi de Jesús para los discípulos es esta: váyanse para Jerusalén y no se muevan de allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Habían estado 3 años y medio con Jesús, los había capacitado, ya les había dicho Él. Vemos en el Evangelio de Lucas y en Marcos capítulo 16, donde Jesús les dice de que mirad que les he dado potestad contra toda autoridad del enemigo. Les he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones, y en mi nombre echarán fuera demonios. Y en repetidas veces les dice: toda potestad me ha sido dado en el cielo. Por tanto, id y haced discípulos. Hermano, el plato está servido. Jesús nos ha dado la orden: salgamos. ¿Qué nos pasa? Que no queremos salir. Bueno, quizá usted no tenga la capacidad de salir a predicar a un parque, a un lugar público, pero tiene ahí un vecino, tiene un amigo al que le puede compartir la palabra de Dios. Dice este evangelio siempre, en el capítulo 10, versículo 8, lo que de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros no podemos quedarnos callados. Bendito sea su nombre. Vemos la maravilla de Jesús. 5:2 de Mateo. Dice que Jesús, Él tomó la palabra y comenzó a enseñarles. Interesante esto. Jesús les enseñaba la palabra. Así como lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante, que cuando Felipe dice que este tipo de hermanos iban siendo perseguidos, los querían matar, pero dice que él, en medio de la aflicción, en medio del temor, a toda Samaria les predicaba a Cristo. Así que si los amigos, los oyentes quieren escuchar, hay que predicarles la palabra de Dios. Si no quieren escuchar, hay que predicarles la palabra de Dios. Si le cae bien porque predica la palabra, hay que predicarles la palabra. Caemos mal por predicar la palabra, prediquemos siempre la palabra, porque de todas maneras a esto nos han mandado.
a cumplir con el mandato de Dios. San Pablo decía en Gálatas 1:10 que él no había sido nombrado por Cristo para agradar a los hombres, sino que para agradar a Dios. Sea glorificado su santo nombre para siempre. Bendito sea Dios. Así que dice el versículo 3 que comienzan aquí las 9 bienaventuranzas y el Señor dice: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis hermanos, en esta enseñanza, así en palabras sencillas, usted puede darse cuenta cómo podemos nosotros lograr entrar al cielo. Hace un par de días hemos terminado el estudio de Gálatas capítulo 5 acerca de las obras carnales que no tienen nada, no tienen absolutamente nada que ver con la forma de vivir, con la actitud de un verdadero hijo de Dios. Porque dice Pablo, los que han muerto en Cristo han crucificado las obras de la carne, han crucificado los deseos de la carne. Están muertos. Para el verdadero cristiano que quiere salvación y vida eterna, el verdadero cristiano que quiere estar de la mano con Dios, para él han muerto los deseos de la carne. Así que dijo Jesús, la primera bienaventuranza nos dice: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, pensemos un momento, ¿qué será tener espíritu de pobre? Un pobre está esperando únicamente en la misericordia de Dios. Y eso sí que es un privilegio el que nos tocó a nosotros, ser pobres, porque no somos ricos hablando materialmente. Y un pobre, ¿se acuerda de un siervo que le decía al Señor? Esto está en Proverbios. Le dijo: 2 cosas te he demandado antes que muera, no me las niegues, no me des riqueza ni me des pobreza. No sea que yo, siendo pobre, y hurte. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero Jesús también en la oración modelo nos enseñó: y danos hoy el pan de cada día. San Pablo dijo: así que estando contentos con lo que tenemos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y ahí hay una serie de enseñanzas que dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que, mi hermano, Jesús dijo que son dichosos los que tienen espíritu de pobres. El pobre come bien, duerme bien, y Jesús lo ha dicho, que ser pobre es igual como recibir el reino de los cielos. Habla aquí en este pasaje también acerca de la pobreza espiritual. Este versículo nos habla. ¿Qué es la pobreza espiritual? En el capítulo 66 del profeta Isaías, en el versículo 2, Dios nos dice esta palabra: a aquel miraré, al que es manso y humilde, al que es pobre en espíritu. Mi hermano, quiero decirle que un pobre en espíritu es todo aquel que reconoce que sin la misericordia de Dios no es nada. Jesús nos dijo en Juan capítulo 15, versículo 5: separados de mí, nada podéis hacer. Debemos de reconocer nosotros como iglesia, como hijos de Dios, que sin Dios no somos nada. ¿Se acuerda usted cuando Moisés le dijo al Señor: si tú no vas conmigo, no me digas que yo vaya, no me envíes porque yo no voy? Porque todo lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios, seguro fracaso. ¿Quiere usted ser victorioso? Mire, humíllese, humillémonos, seamos sensibles, reconozcamos que realmente necesitamos el respaldo de Dios, porque ya nos ha dicho Jesús: dichosos los que tienen espíritu de pobres. Yo sé que en un momento muy breve hemos meditado de qué es tener espíritu de pobres.
Glorificado sea el nombre de Dios. ¿Sabía usted que la riqueza puede llevar a la condenación a cualquiera? No es pecado tener, quiero aclarar. No estoy diciendo también que todos los ricos se van a condenar, porque la Biblia no enseña eso. En la Biblia podemos ver que han habido hombres pero muy ricos. Pero han habido hombres también que les ha sido un estorbo las riquezas. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que no cualquiera puede dominar esto. No cualquiera. Y ya la Biblia nos dice, dichosos los que tienen espíritu de pobres. Piense en personas, pero usted conoce pobres, personas que viven y comen y hacen todo debajo de puentes, personas que se alimentan de la misma basura, personas pobres. Usted se ha preguntado eso, ¿por qué no se enferman? Alimentándose con desperdicios, durmiendo con un pedazo de trapo en las noches de mucho frío. Y Dios las mantiene. ¿Sabe por qué? Porque eso es humildad, es sencillez. Es una dependencia de Dios. Sin embargo, hay personas que tienen y cuando pierden un par de miles de dólares sienten que no pueden subsistir. Jesús dijo, guardaos de toda avaricia. Guardaos de la avaricia. Jesús enseñando en este, como le digo, llamado Sermón del Monte, en este capítulo 5 al 7 está resumido todo lo que Dios está pidiendo para nosotros si nosotros queremos ser salvos. Muchos grandes estudiosos dicen que si no existiera lo demás de la Escritura, si solamente existiera el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de este Evangelio de San Mateo, llamado el Sermón del Monte, bastaría con eso para que todos los seres humanos, nosotros, tendríamos oportunidad de echarle mano, obedecer, cumplir lo que dice estos 3 capítulos y al cielo. Alabado sea Dios. Así que por última vez lo repasamos. Dichosos, felices, bienaventurados los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, fíjense que en estas 9 bienaventuranzas, en todos los versículos, Jesús mencionó esta palabra, porque de ellos, porque ellos, porque de ellos. O sea, allí de esa forma nosotros estamos echándole mano a lo que Jesús nos está ofreciendo. Versículo 4. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Quizás voy a cortar en un par de minutos con esto, porque es muy precioso esto. Señor, tal vez nos da la oportunidad de, antes de que veamos, si Dios nos permite también ver la continuación de Gálatas, que nos habla en el versículo, si no me equivoco, 22, del 5 de Gálatas, acerca de los frutos del Espíritu. Pero aquí vemos pues tan preciosa también esta palabra, donde nos dice que dichosos los que sufren, porque serán consolados. Yo quiero aclarar esto. Hay que aclarar esto, porque es muy interesante. Jesús dijo que son dichosos los que sufren, pero no todo el que sufre, porque recuerde que hay personas que sufren porque son delincuentes, sufren por causa del alcoholismo, sufren por causa de la droga, sufren por el motivo de entrometerse en lo que no les importa, por meterse en la vida ajena, sufren. Podemos mencionar, mire, el apóstol Pedro dice esta palabra, esto está en la Biblia: ninguno de vosotros padezca como malhechor o como ladrón o por entrometerse en lo ajeno. ¿Se da cuenta? Por eso le mencionaba esa palabra un poco fuerte, ¿verdad? Por andarse metiendo uno en lo que no le importa. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque aquí el texto sagrado, Jesús nos está mencionando que son dichosos los que sufren, porque ellos serán consolados. Vemos tantos hombres, la paciencia de Job. ¿Se recuerda usted cuando Job
sufrió mucho. Hasta sus mismos amigos llegaron aparentemente a consolarlo, pero más que consuelo era a señalarlo que era un pecador. Pero Job tenía un trato con Dios. Dios tenía un trato con el siervo Job. Job, en medio del sufrimiento, estaba esperando en Dios. San Pablo también dice esta palabra, que si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Así que yo quiero aclararle, amigo, por si acaso usted me está escuchando, en cualquier parte que me está escuchando y viendo, yo quiero aclararle que si alguien está sufriendo por causa de que estuvo mucho ahí entreteniéndose en el alcoholismo, en la droga, en cualquier tipo de vicio, no podemos mezclar este sufrimiento. Lo que le invito es a que si usted ha utilizado muchos años en el alcoholismo, en la droga, usted ha arruinado su vida por mucho tiempo, pero si usted tiene vida hasta ahorita, entréguese a Cristo Jesús. Él le va a perdonar sus pecados. El Señor perdona los pecados. Él no es como los hombres, ¿verdad? Que Él anda recordando. Dice la palabra de Dios, y no me acordaré de tus pecados. Isaías capítulo 43 versículo 25. El Señor dice que Él es el que borra los pecados por amor de Él mismo. Todas las rebeliones que nosotros cometemos cuando venimos a Él, Él las perdona. Así que dice el versículo 4 que son dichosos los que sufren, porque serán consolados. San Pablo sufrió mucho también. Dice que el Espíritu Santo le daba testimonio que le esperaban cárceles, le esperaban azotes, le esperaba. Así que es necesario de que, dice la Escritura, que los que quieren vivir piadosamente tienen que padecer persecución. Hermano, yo no quiero a usted desanimarle, no quiero que usted se desconsuele, pero mire, el verdadero evangelio de Cristo nos invita a que aprendamos a sufrir por la causa del evangelio, aunque sea que le caigamos mal a las personas, a los vecinos, porque les predicamos la verdadera palabra de Dios. No importa esa clase de sufrimiento. Dice la palabra, no hemos llegado ni a resistir la sangre todavía, ni siquiera hemos llegado a derramar sangre como nuestros antepasados, nuestros hermanos, ¿verdad? En el tiempo pasado, que ellos eran aserruchados, a ellos los desmembraban. La historia cuenta que en esos tiempos era tan duro que martirizando a los hermanos le amarraban en cada extremidad, en cada brazo una cuerda, y en cada pie y en cada punta un caballo, y salían. Mire, eso era terrible, el martirio, los quemaban, pero ahora no. El evangelio en muchos lugares, por ejemplo, aquí en nuestro país gozamos de esa gran bendición de que hay palabra de Dios, hay predicación por todas partes. Dios es bueno. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo. Porque nosotros no sabemos si se vienen tiempos muy difíciles como los de antes. Entonces ahí va a ser la prueba. A ver quiénes somos y quiénes no somos. Así que aquí nos dice, y nos consuela la palabra de Dios diciéndonos que son dichosos los que sufren, porque serán consolados. Fíjense, serán consolados. Hay un pasaje que está en Apocalipsis que dice la Escritura, Señor, ¿hasta cuándo vengarás la sangre desde Abel hasta el profeta Zacarías? Y oyó una voz el siervo de Dios que se le dijo que descansasen por un poco más de tiempo. Hermano, si algo se nos está guardando a nosotros, si el Señor Jesucristo algo nos está guardando, es que un día vamos a estar viviendo con Él. Un día vamos a estar ya sin problemas de salud, ya vamos a estar sin problemas que le debe al banco, que le han pronosticado esta enfermedad, que tiene miedo que le lleguen a asaltar. Bueno, muchas cosas, pero son dichosos los que sufren. Mire que es una dicha. Sufrir por causa del evangelio es una dicha. Muchos profetas, los apóstoles, muchos que se armaron de valor, para ellos era un privilegio cuando eran azotados, cuando eran perseguidos. Sintámonos bien, hermano predicador, si usted pues no es muy bien visto porque predica la palabra, siéntase gozoso.
Yo quiero hacer una exhortación de parte del Señor. Hermanos que predican, que predicamos la palabra de Dios, leamos bastante la palabra, llenémonos de palabra de Dios para que así, si los oyentes pues no se sienten bien, al fin y al cabo pues no es un mensaje nuestro que les vamos a entregar, sino que es un mensaje de parte de Dios, porque el Señor ha dicho, predícale mi palabra. Le dijo el Señor a Ezequiel, capítulo 2 de Ezequiel, háblale de mi parte, amonéstalos de mi parte, te escuchen o te dejen de escuchar, háblales la palabra, predícales mi palabra. Hermano pastor, hermano predicador, no tenga miedo, no le tenga miedo a la congregación de predicarle la palabra de Dios. Mire, el pecado hay que señalarlo, hay que enseñarle a los hermanos que si están practicando pecado, están metidos en serios problemas con Dios. Para eso el Señor nos ha puesto a nosotros, nos ha puesto como atalayas para que denunciemos. Hay un salmo, está en Hebreos también 1:9 que dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Fíjese que ese pasaje de Hebreos es mesiánico, es un salmo también que dice, has amado la justicia, porque eso es lo que hace Dios. Él ama toda justicia y todo derecho. Dios es justo. Pero dice, y has aborrecido la maldad. Dios aborrece el pecado. Dios detesta. Dios denuncia el pecado. Denuncia la maldad. Es por eso que hace un par de días hemos terminado de entregar las 4 enseñanzas o predicaciones acerca de las obras de la carne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que ya pues, gloria a Dios, hemos adelantado y nos dice la palabra, dichosos, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que sufren. Y dice, la palabra de Dios pone de ejemplo, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Dice la palabra, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Qué ejemplo más precioso? ¿Qué ejemplo más digno de imitar? Job sufriendo por la causa de Dios. Mire, hermano, escúcheme por favor. Jesús vino a esta tierra no a llevar una vida acomodada. En el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, versículo 28, Jesucristo le dice estas palabras a sus discípulos. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Entonces, si Jesús siendo Dios, como dice Filipenses capítulo 2, que Él vino a humillarse, Él aprendió humillación hasta la muerte. Entonces, nosotros debemos de aprender también a esto, a sufrir por la causa de Dios. Te han predicado a ti un evangelio que si tú te conviertes a Cristo ya no te vas a enfermar, ya no te van a llegar problemas, vas a tener la mejor casa, que no es así. San Pablo también decía esta palabra, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Los hijos de Dios pasamos pruebas. Juan capítulo 16 versículo 33, Jesús nos ha dejado, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire qué lindo. Hay muchas citas que le puedo mencionar. Hay mucha palabra acerca de esto. Jesús dijo, vengan a mí, los que están cargados y trabajados. Yo los haré descansar. Amigo, una cosa es sufrir fuera de Jesucristo y otra cosa es sufrir ya en Cristo Jesús. Porque nosotros los sufrimientos se los ponemos a Cristo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Nos dice la palabra de Dios, echando sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de cada uno de vosotros. Digo, muchos ejemplos que poner acerca del sufrimiento, porque San Pablo también dice que esta leve tribulación muy pronto pasará. Es un momentito de tribulación comparado al gran gozo eterno. ¿No lo entendemos todo? Amén. No lo entendemos todo. Pero acuérdense que ese hombre perfecto que lo ha prometido, Él venció la muerte, Él venció el pecado y Él nos ha prometido un día estar con Él. Bendito sea Dios. Muy bien, tengo pues más deseos de continuar, pero quiero invitarle para la próxima meditación, a la próxima entrega acerca de estas 9 bienaventuranzas. 9
bienaventuranza. Jesús lo mencionó, hermano. Amigo, Jesús lo ha mencionado. Dichosos son. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. Hoy he querido utilizar la versión Dios habla hoy para siempre es palabra de Dios. Aquí en la versión Dios habla hoy nos dice dichosos. En la Reina Valera que acostumbramos a utilizar nos dice bienaventurado, que es lo mismo. Así que son dichosos los que sufren. Imagínese usted que hay hermanos que no quieren sufrir. Hay hermanos que no quieren sufrir y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Hermanos que quieren que todo les salga bien, quieren conseguir todo sin que les cueste nada. No, hay que meternos en la bendición de Dios, hay que conquistar. ¿Se acuerda usted cuando le dijo el Señor a Josué? Solamente te digo que te esfuerces y que seas muy valiente. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a Josué? Te vienen problemas, te vienen batallas, le estaba diciendo el Señor a Josué. Pero gloria a Cristo en este momento que tenemos la esperanza, como lo predicábamos hace unos días, ¿verdad? Tenemos la esperanza gloriosa. Esta esperanza es viva. Este evangelio es vivo. Es poder de Dios. Le deseo, hermano, que el Cristo de la gloria lo fortalezca. Hermano, usted que está pasando momentos difíciles, usted dice se siente débil, ya no quiere seguir. ¿Por qué? No hay motivo. Si el Señor nos está dando su palabra, que somos dichosos, dice que vamos a recibir las bendiciones que están escritas en esta nueva bienaventuranza. Y amigo, usted que me está viendo y escuchando en cualquier parte del mundo, donde sea, le invito a que usted le entregue su vida completa, su corazón, todo su ser a Jesucristo. Entrégueselo en esta noche. Oramos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por estas 9 bienaventuranzas. Señor, te pido en este momento que tú cambies, que tú conviertas ese corazón de mi amigo que tanto tiempo ha venido sufriendo por causa de la droga, el alcoholismo quizás, o cualquier, Dios mío, obra carnal. Pero en esta noche tú vas a llegar a tocar ese corazón, Padre. En el nombre de tu Hijo amado. Señor, dispuesto estás tú para escribir su nombre en el libro de la vida. Así sea, Señor. Amén y amén. Que Dios me le bendiga y esperamos en Dios, pues, que si Él nos permite estar presentando la continuación de este pasaje muy precioso. Así que Dios me le bendiga y será hasta la próxima. Gloria al Señor.